continuamos, decía, con la intervención del profesor don Francisco Marcos Marín, que honra con su presencia y asiduidad el máster, su contenido y su forma, y a quien tenemos que agradecer la participación en el mismo, por lo menos hasta la fecha, porque probablemente nos abandona debido a una serie de circunstancias, también, como decía al principio, administrativas y de otro tipo, puesto que él está a caballo entre Estados Unidos, en Texas y España. Y evidentemente pues resulta no siempre fácil o adecuado el poder atender estas cuestiones. Y mi intención está procurar un homenaje a este profesor y a algún otro de los que participan, Esther Rosalonez, en el máster citado, pero evidentemente el propósito no quiere decir que sea la realización, el acto concreto, pero por nuestra parte sí lo intentaremos. Una vez más, gracias, don Francisco, y suya es la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Voy a hacer una presentación sobre el paisaje lingüístico. Me voy a detener sobre todo en el paisaje lingüístico medieval, porque naturalmente es un marco más amplio, pues nos podría hacer que nos perdiéramos un poco. Al recorrer el estado de Texas, he tenido a veces la percepción muy clara de estar en otro lugar, incluso en otro continente. Al sureste de San Antonio, por la antigua carretera 281, surgen en medio del campo localidades que recuerdan inmediatamente la campiña polaca. Cuando uno se acerca a ellas, sus nombres, como Panna María o Częstochowa, confirman esa impresión que no da lugar a dudas cuando uno ve los letreros en polaco de los comercios o las inscripciones bilingües que recuerdan momentos del pasado local. De igual manera, se pueden diferenciar ciudades fundadas por los novohispanos o por los anglos, o una localidad de origen alemán o checo, o los poblados de los indios más al oeste. En el viejo continente, el paisaje medieval ha sufrido muchas transformaciones. Las viejas murallas han dado paso a vías de circunvalación en muchos lugares. Sobre las iglesias se construyeron mezquitas y sobre estas nuevas iglesias. Los cultivos se han transformado, las fuentes se han secado, pero el recuerdo no está marchito, vive y puede reconstruirse, confiriendo así a la lengua una nueva imagen mucho más viva, la de las gentes que cruzaban sus calles o se reunían en sus plazas y hablaban de las cosas cotidianas en lenguas que para el filólogo estaban enterradas en manuscritos. Los filólogos han prestado una gran atención a los textos, en primer lugar a la historia, en segundo y en determinadas ocasiones al arte. Pocas veces, en cambio, se han hecho la pregunta de cómo se identificaban, aparte de por la toponimia, los lugares donde se hablaban las distintas lenguas. Si había unas marcas en el paisaje agrícola o urbano que permitieran suponer que en ese lugar se habló en algún momento histórico, que puede ser el presente, una lengua concreta. Frente al concepto limitado de paisaje lingüístico que se está manejando en la bibliografía reciente, Landry y Borges, por ejemplo, en el 77, Gorter en el 2006, y que consiste básicamente en registrar la presencia de escritos en lenguas variantes o registros diferentes de la lengua usual de la comunidad, vinculados al fenómeno migratorio moderno, hace años que trabajo en otro concepto de paisaje lingüístico. Se trata de una concepción que se sitúa dentro de la consideración que la UNESCO hace del paisaje desde su reunión de 1962, en tres categorías fundamentales: paisaje original, paisaje transformado, urbano o agrícola, y paisaje deteriorado. Deben incluirse también las categorías de paisaje interior y paisaje exterior.
Está claro que queda muy poco paisaje original en el mundo y en sentido estricto pues puede decirse que casi ninguno, puesto que vehículos aéreos y satélites artificiales cruzan el paisaje, lo alteran y lo transforman. Ahí tenemos quizá uno de los pocos casos, porque obviamente las condiciones de un volcán pues dificultan bastante que los hombres estropeen el paisaje. Pero si nos damos cuenta por este ejemplo de paisaje transformado, el hombre pues tiene o tenemos una tendencia natural a inmiscuirnos en todo y ahí aparecemos pues inmiscuyéndonos en ese paisaje en el que la figura humana pues naturalmente es la que transforma esencialmente. Los ejemplos son muchísimos naturalmente, la inmensa mayoría de nuestro mundo es paisaje transformado y cuando no es paisaje transformado, como en esta fotografía, es claramente paisaje deteriorado. No tenemos nada más que salir a la calle para darnos cuenta de lo que es convertir el paisaje transformado en paisaje deteriorado. Tampoco me interesa limitarme a la aparición de elementos escritos de registros marginales en paisajes urbanos, fenómeno bien conocido en el mundo románico desde las ruinas de Pompeya y sobre el que recientemente han trabajado Bird y Taylor en el 2011, aunque por supuesto siempre tengo en cuenta su relevancia. Lo que me importa es lo que queda de las lenguas en el paisaje, cómo el paisaje hereda, por decirlo así, elementos que testimonian la presencia en él de los hablantes de diversas lenguas, es decir, cómo el paisaje puede acabar reflejando las lenguas que hablan o hablaron los pobladores de una región. En lugares privilegiados en ese sentido, como Texas y buena parte de México y otros países latinoamericanos, por la conservación de estructuras locales a lo largo de los años y por el escaso tiempo que ha podido transcurrir para su deterioro, es bastante fácil apreciar esa influencia que es imprescindible para entender su historia lingüística. Para un lingüista histórico, el reto, sin embargo, es encontrar cómo estas influencias pueden rastrearse en épocas pasadas, aunque hayan desaparecido de la estructura paisajística general, al menos aparentemente. Las preguntas posibles son muchas. Por ejemplo, limitándonos a dos, si se puede hablar de un estado latente del paisaje o cuáles son los elementos manejables para estructurar la visión diacrónica del paisaje lingüístico. La península ibérica, en la Edad Media, es, por su riqueza lingüística y la variedad geográfica, un lugar muy conveniente para estudiar ese peculiar aspecto de los contactos entre las lenguas, los hablantes y el planeta. Asimismo, en la construcción del paisaje lingüístico americano, la influencia ibérica es un elemento esencial, tanto en la creación de nuevas estructuras paisajísticas, como la ciudad de Puebla en México, o Santa Fe en Nuevo México, o San Antonio en Texas, en los Estados Unidos, entre otras muchas, como la transformación de las preexistentes, cual la Ciudad de México. Además de las creaciones urbanas, no se olvide, el paisaje se transforma profundamente por las obras públicas fuera de las ciudades. El Camino Real entre México y Texas, la acequia y acueducto de San Francisco de la Espada en Texas, o el sistema de distribución de agua de San Antonio, Texas, o el desagüe de la gran laguna de Huehuetoca en la Nueva España. Entre la geología, la biología y la urbanística hay diferencias considerables. Cuando hablamos del paisaje geológico, podemos remontarnos a millones de años atrás. Si hablamos del biológico, los seres vivos más antiguos que existen hoy son árboles de no más de 3.000 años de antigüedad. El paisaje urbano puede ser anterior a esa fecha, aunque naturalmente depende del reciclaje o reurbanización que condiciona su permanencia. La ciudad viva se transforma. Hay que partir del hecho de que la conciencia y la observación del paisaje es un fenómeno bastante nuevo en el arte y la literatura. Baste citar el libro clásico de Curtius de 1948
o el trabajo sugerente de Artiles del 60 sobre el paisaje en la poesía castellana de la Edad Media. Por hacer un rápido resumen de lo establecido, diremos que en la mentalidad medieval la oposición básica se establece entre poblado y despoblado. El poblado corresponde a lo que hoy llamamos paisaje urbano, donde cabe la distinción a la que ya me he referido entre paisaje exterior y paisaje interior. El despoblado es naturalmente paisaje exterior y a su vez se divide en dos estereotipos, el locus horroris y el locus amoenus. El locus horroris, por ejemplo, correspondería a los versos 2697 a 2699 que cito según mi edición. Entrados son los ifantes al robredo de Corpes, los montes son altos, las ramas puyan con las nues y las bestias fieras que andan a derredor. Y el locus amoenus que lo sigue, en este caso para marcar con éxito un estupendo contraste precinematográfico. Fallaron un vergel con una limpia font. No queda, como se ve, mucho espacio en este paisaje estereotipado para introducir elementos lingüísticos, o si se prefiere, lo que se va a estudiar como paisaje lingüístico corresponde a un tipo de enfoque diferente del enfoque textual que ha caracterizado a la filología. Se trata de un enfoque, por un lado, arqueológico y por otro, sociológico. Se buscan interpretaciones lingüísticas a partir de los datos proporcionados por el examen del terreno y por su vinculación con un análisis histórico-sociológico. Es un campo que obliga a relacionar datos de fuentes diversas, de tipos diferentes, para darles una interpretación en un marco que difiere del suyo originario. Metodológicamente tengo que precisar que aunque hay meritorios trabajos sobre paisaje lingüístico con enfoque sociolingüístico, Ben Rafael y otros en el 2006, Pons Rodríguez en el 2011, veo esta aplicación concreta, en mi caso, más dentro de la sociología y de la historia. Es posible que se pueda incluir en la arqueología procesual, tal como ha sido definida por Amber Johnson en 2004 y aplicada por Thomas Glick en 2007. El manejo de los restos pautados en el registro arqueológico para obtener conocimiento sobre la operación del sistema cultural que los produjo. El sistema cultural que espero conocer a través de esos restos es el de la cultura lingüística subyacente. Para interpretar esas pautas en los restos arqueológicos, con una metodología inferencial, es necesario establecer una relación con pueblos contemporáneos vivos, algo que sistemáticamente ha contado con la viva oposición de etnólogos y arqueólogos, pero que sin embargo en este momento está cambiando. Es decir, cuando trabajamos sobre el arte rupestre del suroeste de Texas, tenemos en cuenta la etnología de los pueblos indios del centro de México actualmente. Y gracias a ello estamos interpretando muchas cosas que hasta ahora se consideraban pinturas aisladas, sin ningún valor simbólico, sin ningún valor narrativo, y que sin embargo son espléndidas narraciones de las que tenemos todavía restos en testimonios modernos que naturalmente no coinciden con lo que vemos. En algún año anterior he tenido ocasión de presentar algunas de estas pinturas en este espacio del seminario, y puedo decir que año tras año vamos avanzando mucho en la interpretación y en el conocimiento de todo lo que hay debajo de este arte, naturalmente a través de este proceso de interrelación de los datos pictóricos, artísticos, lingüísticos, etnológicos y arqueológicos. Y un aspecto teórico de especial interés para mi trabajo es la posibilidad de relacionarlo con las tesis de mi maestro Américo Castro. Conviene destacar que Glick apunta a la debilidad de las bases idealistas de don Américo, como se podría decir en general de la Escuela Española de Filología y, por supuesto, de las escuelas latinoamericanas que han seguido sus pasos. Pero ello no le impide desarrollar el concepto. Cabe, por tanto, proponer ahora una reinterpretación de Castro a partir de la adopción por Glick del concepto de vividura, reinterpretado
como lo que constituye las pautas que van a ir marcando el desarrollo de la vida de las comunidades. La vividura como experiencia vivida, en términos de Glick. Esa experiencia vivida es la que se entronca con la recursividad de los cambios de sociedades y culturas provocados por la experiencia diaria. La experiencia diaria, en su actuación recurrente sobre las estructuras sociales existentes, altera esas estructuras hasta el punto de que sean sustituidas por las que han sido generadas por la alteración. El cambio de las estructuras sociales existentes conduce a nuevas entidades étnicas. Por eso decimos que los visigodos o los andalusíes no podían ser españoles, porque no hay una conexión real entre los españoles, tal como se empiezan a definir a partir de 1492, por dar una fecha, con los visigodos y los árabes. La experiencia vivida de un español no es la de un visigodo o un andalusí, como tampoco lo es su experiencia diaria. Esto, dicho sea de paso, impide que los españoles puedan ser de vuelta andalusíes o visigodos. Los restos andalusíes y visigodos pueden formar parte del paisaje actual, pero lingüísticamente no son actuales, sino reflejos de la situación de las lenguas en momentos históricos irrepetibles. Usar palabras como alfombra o acequia no nos convierte en andalusíes, ni llamarnos Álvaro o Francisco en visigodos o francos. La exploración del paisaje lingüístico medieval debe incluir la arqueología, la toponimia, con su aspecto onomástico, la epigrafía y el arte, pero también aspectos tecnológicos o preindustriales como la transformación del paisaje agrícola como consecuencia de la acción del hombre. La vinculación de todas estas transformaciones del paisaje con las lenguas habladas por los hombres que las ejecutaron no es siempre inmediata y transparente. El caso más claro puede ser el de la antroponimia y su reflejo en la toponimia, la toponomástica. Es un fenómeno muy conocido que he estudiado en el caso de los préstamos del español a las lenguas indoamericanas, un trabajo publicado en el año 2011. En la toponimia hay ejemplos bastante claros. En nombres de lugares, he citado antes en Texas Panna María o Czestochowa. En la España medieval podemos hablar de Suevos, toro, que no procede del animal, como se sabe, sino de Villa Gotorum, Vascones o, en América, Nueva España. Otros, como Nueva Galicia, en el norte de México, o en el norte de la Nueva España, son engañosos lingüísticamente, porque si bien hay una relación con España, lingüísticamente es una relación con el castellano, no con el gallego. La epigrafía también puede ser engañosa lingüísticamente. Piénsese en el texto en inglés antiguo de la tumba de Jorge Luis Borges, siglos después de que esa lengua dejara de usarse. Si se quiere un ejemplo de menor trascendencia vital, aunque de indudable interés económico, ahí pueden ver ustedes un cajero automático del Vaticano. En los cajeros automáticos del Vaticano, cuando la máquina pregunta al usuario por la lengua en la que se quiere operar, le da la opción del latín con un precioso imperativo de futuro, inserito scidulam quaeso ut facundam cognoscas rationem. Ahí lo tienen en la pantalla. Ruego que insertes la tarjeta para acceder a la operación que desees hacer. El latín sigue siendo la lengua oficial del Estado Vaticano, pero eso no significa que uno pasee por la plaza de San Pedro oyendo a la gente hablar latín, ni siquiera que se hable latín en las estancias vaticanas. Sin embargo, el latín forma parte del paisaje lingüístico de Roma, no solo en innumerables restos epigráficos, también de épocas en las que el latín ya no se hablaba, sino en máquinas contemporáneas como esta. Los niveles de uso, por supuesto, no son equivalentes. En una serie de puntos, los datos aportados por el estudio del paisaje lingüístico pueden proporcionar visiones más amplias que contribuyan a su solución. Me tengo que limitar ahora a enumerar alguno de ellos y presentar después algún ejemplo concreto para que se vea cómo funciona la aplicación de la teoría. Sin entrar por el momento en el fondo de la discusión metodológica, se revisará la posible aplicación de estos postulados a una cuestión de sumo interés.
¿Cómo podemos determinar el origen y, en consecuencia, la lengua de determinadas poblaciones siguiendo pautas arqueológicas? El primer caso en el que el análisis del paisaje lingüístico medieval puede añadir luz es el de la migración de los vascos hacia el actual territorio de la Comunidad Autónoma Vasca o Euskadi, al oeste de los Pirineos, en época medieval. El término utilizado es vasconización tardía. Se trata de un conjunto de hipótesis en las que se sostiene que a fines de la Edad Antigua o comienzo de la Edad Media se habría producido un desplazamiento de los vascones hacia el oeste. Los territorios ocupados fueron los correspondientes a bárdulos y caristios, quienes habitaban la mayor parte de la actual comunidad autónoma del País Vasco en época prerromana y romana. Ni está probado que bárdulos y caristios hablaran euskera, ni que hubiera vascohablantes al suroeste de los Pirineos en época romana. También habría que distinguir vasconización de euskaldunización, porque ha aumentado el número de autores que sostienen que los vascones o vascones no hablaran euskera originariamente y que lo aprendieran como consecuencia de la penetración de pueblos euskéricos al sur de los Pirineos a principios de la Edad Media. Desde la más antigua referencia, en el historiador romano Plinio el Viejo, está clara la diferente distribución sociopolítica de bárdulos, caristios y vascones para la administración romana. Se sabe, desde antes del siglo XVIII, que lo que se hablaba en la mayor parte del actual territorio vasco-español eran lenguas indoeuropeas. Hoy se puede añadir que precélticas, sobre todo con presencia celta posterior. Villar y Prosper, en el 2005, dejan claro que el 64% de la toponimia del País Vasco y Navarra corresponde a su sustrato lingüístico más antiguo y que este sustrato corresponde a una lengua indoeuropea bastante más arcaica, dicen literalmente, que el celta. Pertenecen a este estrato, difícil de analizar en capas, los nombres de los ríos Aturia, Sauga, Saunium, Menosca, Nerva. En cuanto al río Deva, dicen, es probablemente celta. No hay ningún nombre de río, ni ibero ni euskera. El paisaje lingüístico está claramente configurado, en este caso, por la toponimia, y desde 1965 se puede vincular para el celta con el mapa antroponímico de Untermann, todo ello bien documentado en una serie de trabajos de Almagro Gorbea de 2005, 2008 y otros más recientes. Esta referencia lingüística se complementa arqueológicamente con el Oppidum celta de Iruña Velella y con los cromlechs del primer milenio antes de Cristo, es decir, de la Edad de Hierro. Un cromlech es una estructura lítica formada por un círculo delimitado por piedras en número y tamaño variables clavadas en el suelo. Se relaciona también con estructuras arqueológicas indoeuropeas. La penetración de francos en el territorio en los siglos VI y VII está bien documentada histórica y arqueológicamente, al igual que los contactos con Aquitania y la zona norpirenaica, desde donde se habría producido esa euskaldunización tardía, aunque no hay que olvidar los argumentos de los defensores de una euskaldunización temprana del País Vasco, cuyo mejor exponente es quizá Gorrotxategi, 1998. En relación con los pueblos germánicos, estudiados magistralmente por Pil en los trabajos clásicos del 52 y del 60, los visigodos entre ellos tuvieron una influencia constitutiva en la península ibérica. Lograron su unificación política y religiosa, aunque solo por pocos años, hasta la llegada de los árabes. El paisaje lingüístico de los visigodos, que incluye las iglesias rupestres del Alto Ebro y la montaña palentina con sus cementerios, es mucho más visible que el de los otros pueblos invasores que los precedieron, con la excepción, naturalmente, de los romanos. Especialmente interesante será lo que resulte de la relación entre las pizarras visigóticas y la ocupación previa de los territorios donde se hallan estas. Recuérdese que hay dos tipos de pizarras.
Las lingüísticas, que muestran una transición muy clara entre el latín y la variante escrita en estos textos, los estudios fundamentales son los de Velázquez de 2005, y las numéricas, que contienen variadas muestras de operaciones aritméticas relacionables con prácticas comerciales, estudiadas recientemente por Díaz y Martín en el 2011. El paisaje lingüístico de las tres castas medievales ibéricas, cristianos, moros y judíos, se refleja en la toponimia, como es bien conocido, y también en modelos urbanísticos, arquitectónicos y epigráficos divergentes y confluentes. Además de las confluencias arquitectónicas, como la puerta visigoda de San Vicente o su influencia en la mezquita de Córdoba, o la progresiva sustitución de la fortaleza colocada en lo más alto de la línea orográfica, el Hisn originario, cuyos habitantes muy posiblemente no hablaban árabe, sino romance andalusí, sustituido el Hisn por el Alcázar, que no requiere la misma altura y cuyos habitantes ya hablarían árabe, o la aparición y desarrollo del arte mudéjar por artesanos progresivamente desarabizados, son llamativas las confluencias del paisaje lingüístico interior. Aunque el Islam no carezca de arte figurativo, del que Al-Ándalus ofrece algunos ejemplos notables, en la Alhambra, por ejemplo, la decoración usual era geométrica o botánica, a la que hay que añadir la epigráfica. Ibn al-Jajjab, Ibn al-Khatib e Ibn Zamrak, entre 1274, fecha de nacimiento del primero, y 1393, fecha de fallecimiento del último, los tres fueron cancilleres de la corte nazarí y los tres tienen poemas editados en el único ejemplar de nichos, fuentes o paredes de la misma Alhambra. Aquí tenemos un ejemplo de uno de ellos. En el Patio de los Leones, por ejemplo, la taza tiene una inscripción con un poema de Ibn Zamrak, que en el texto que se publicará de esta presentación pues está incluido en árabe con su traducción correspondiente, pero del que no he podido conseguir una fotografía lo suficientemente buena como para poder presentarla aquí. Como se sabe, la Fuente de los Leones ha sido restaurada hace poco, está sometida en estos momentos a extraordinarias medidas de protección y todavía no me ha sido posible ponerme en contacto con las autoridades de la Alhambra para poder ir y filmar o fotografiar la taza restaurada. El siglo XIV muestra una brillante expansión simultánea a las lenguas próximas. La sinagoga de Samuel Haleví o del Tránsito en Toledo ofrece una espléndida decoración interior epigráfica en grafía hebrea, y lo mismo sucederá con el castellano en el Alcázar de Sevilla en grafía gótica. Pero aquí también les ofrezco una muestra de decoración epigráfica del Alcázar en árabe, que ha sido estudiada por Cano y Essaoui en 2004. Las muestras de este estilo se extienden por todas partes. Tampoco faltan los intentos de reproducir textos árabes por alarifes que ya no conocían la lengua y cometen errores. Hasta aquí las consideraciones y propuestas generales. Quiero presentar ahora una aplicación concreta al paisaje lingüístico de Al-Ándalus y, por extensión, de Canarias y América. Tengo especial interés en destacar que algunos aspectos de la metodología que aplicaré, aspectos no desarrollados por mí, en los que dependo de otros, han chocado contra los argumentos de arabistas como Manuela Marín, por los que siento profundo respeto. Ruego, por tanto, que se tenga en cuenta que mi propuesta va en una línea innovadora de ruptura de paradigmas, expuesta a muchos errores y dependiente de conocimientos de especialistas en los que el lingüista debe confiar porque no le queda otra posibilidad. Es, por lo tanto, una aventura apasionante. El registro arqueológico, el registro de los restos, es útil para la explicación histórica que incluye naturalmente la de historia lingüística. Por ejemplo, Thomas Glick, en 2007, ha podido relacionar métodos de irrigación organizados tribalmente, tal como se practican ahora en diversos lugares del mundo, con sistemas hidráulicos medievales que hoy pueden, en algunos casos, estar abandonados en Europa y tener continuidad en ciertas regiones de América.
También, en un trabajo de 2010, Glick ha señalado que es preciso tener en cuenta que el agua se asocia a la tierra. Es decir, la propiedad de la tierra implica la propiedad de una parte del agua, o si se prefiere, el derecho a usar una tanda de riego, la que se haya establecido como necesaria. El sistema hidráulico que se considera incluye no solo la captación, almacenamiento y distribución por acequias, sino el aprovechamiento preindustrial por molinos de agua o aceñas. Se sabe que en Al-Ándalus se regaba de acuerdo a uno de estos dos sistemas o a la combinación de ambos, bien llevando el agua a los terrenos individuales por canales que se estructuraban por la gravedad y que partían de un río o de una fuente, o bien elevando el agua hasta el nivel del campo por una rueda hidráulica movida por un animal. En la combinación era el agua de un río o un canal la que podía mover la rueda. En todo sistema de riego en regiones donde el agua es escasa, el enfrentamiento mayor se da entre los regantes de cabeza y los regantes de cola. La solución es el establecimiento de turnos y de controles que eviten el robo de agua. La organización y el control del agua en Al-Ándalus eran tribales y locales, respectivamente. No había una ley general. El agua se toma de una fuente o de un embalse que la capte y se distribuye mediante la acequia. Como parte de la estructura se incluye un molino. No, aquí ya no hay más. Perdón. El molino en la imagen es esta estructura situada aquí a la derecha, por ahí es por donde entra el agua y ahí va a la rueda del molino que está aquí debajo. Los molinos andalusíes podían pertenecer al modelo comunal o al privatizado frente a los molinos feudales que eran privilegio señorial. Si recordamos el Cantar de mi Cid otra vez, pues uno de los reproches que se le hace al Cid como hidalgo es precisamente que se tiene que ir al río Ubierna, ¿no?, allí a controlar su molino. Una de las fuentes de ingresos del hidalgo, según el Cantar, era justamente el molino, el privilegio de tener un molino en el río Ubierna. La situación andalusí era diferente. Los molinos no eran de un noble, eran o bien de un propietario, digamos de un preindustrial, o bien un modelo comunal. Un tipo andalusí del paisaje hidráulico transformado agrícola se inicia en el Yemen, es decir, incluye a hablantes sudarábicos. El paisaje correspondiente en el Yemen está relacionado con la retención del agua de escorrentía mediante unos complejos mecanismos de captación que la van derivando hacia embalses cerrados por diques. La investigación arqueológica correspondiente ha sido desarrollada por Miguel Barceló, en un trabajo del que el más representativo es el de 2004, quien establece una relación entre una cunia o alcurnia yemení, los Banu Ru'ayn, y cierta toponomástica arábiga y andalusí. Bini Roy, Mallorca; Bini Arroy, Menorca; Bini Roim, Ibiza; Beni Aroaim, en Valdegallinera, en Alicante. Analiza también la imposición del modelo sirio y habla incluso de una sirianización del paisaje, como fenómeno generalizado en la primera época del Emirato Omeya. Este tipo de paisaje hidráulico se puede observar en España, en zona levantina, y se ha extendido a las Baleares. La distribución del agua está relacionada con una amplia terminología. Un modelo se relaciona con un préstamo del árabe al léxico agrícola, la dula, daula en árabe clásico. El término es empleado en el sistema yemení de riego, en oasis saharianos, en el sur y sureste de España y en Canarias, y ha sido estudiado por Espinar y otros, en un trabajo fundamentalmente del 89. En su estudio del Atlas Lingüístico de Andalucía, en 1975, Julio Fernández Sevilla documentó dula en algunas localidades de la provincia de Granada frente a la palabra más frecuente, tanda, que es otro arabismo, procede de tanzim, disposición en serie, regulación. El sistema de riego y su terminología se llevó a Canarias y muy posiblemente desde allí llega a San Antonio, Texas, como ha estudiado Glick en trabajos del 72 y del 2010, de la mano de los fundadores canarios de la ciudad tejana el 9 de marzo de 1731. Desde el punto de vista del paisaje,
se relaciona con la utilización de acequias para el riego y para mover molinos hidráulicos, en una alternancia que tiene que estar bien regulada y que se sigue regulando de acuerdo con el sistema andalusí localmente. Es decir, el sistema de regulación del agua de riego hoy en San Antonio, Texas, es el sistema andalusí, un sistema local andalusí. La dula es precisamente el sistema de regulación, el turno. En la dula a la valenciana, el regante, dentro de su turno, toma el agua que quiere. San Antonio sigue un sistema diferente del valenciano, el sistema canario de Tenerife, y la dula equivale allí a un día de agua. También, por cierto, desarrolla un uso específico que no encuentro explicado, aunque sí citado en otros lugares, el de una medida de tierra equivalente a la suerte. Quizás, pienso, la tierra que se podía regar con una dula. La propiedad de la tierra, como ya se dijo, está vinculada al derecho a disponer del turno correspondiente de riego. El paisaje hidrológico se asocia con unos elementos lingüísticos que lo configuran desde su origen sudarábigo hasta la realidad tejana, viva desde el siglo XVIII hasta hoy, pasando por Al-Ándalus y Canarias. Esos elementos configuran un paisaje lingüístico de origen árabe y desarrollo andalusí e incluyen designaciones antroponímicas, toponímicas y términos técnicos del riego, es decir, vocablos de la lengua general, como tanda o dula. La vinculación del paisaje y la lengua es tan fuerte, y esto sí que me parece una conclusión realmente llamativa, que en las zonas en las que se han destruido las acequias al sur de San Antonio, en el área de la misión San Juan, es decir, un poco más al sur de la misión San José, siguiendo el cauce del río San Antonio, en esas zonas donde, en fin, ya se sabe cómo son los políticos, también en Texas, pues enseguida piensan que hay algo que va a funcionar mejor, destruyen lo que hay sin pararse en sus consecuencias. Destruyeron las acequias de la misión San Juan y la comunidad original se disgregó. Es decir, al no existir el sistema del agua, desapareció también el sistema lingüístico. En cambio, en donde se ha mantenido, en el área de la misión de San Francisco de Espada, la comunidad con su lengua hispana también ha pervivido. Es decir, que a 5 millas de distancia más o menos, o 7 y algo, ¿no?, que es la distancia entre las misiones aproximadamente, uno se encuentra con que en la misión San Juan no hay ningún resto de la comunidad primitiva hispanohablante, mientras que un poquito más al sur, en la misión de San Francisco de la Espada, hay restos todavía de la comunidad hablante, que obviamente es una comunidad muy mezclada, pero que puede remontarse sin solución de continuidad hasta poco después de 1731, hasta 1760 y algo, que es la fecha de misión Espada. No es tampoco, decir, una fecha inmediata, pero de todas maneras, decir, esos restos que todavía hoy siguen sin estudiar bien, es decir, no es muy fácil hacer encuestas orales en San Antonio. Ahora ya sí, con mis alumnos graduados estoy trabajando en ese terreno y vamos teniendo algunos resultados claramente llamativos, pero hasta ahora pues no se había hecho ese tipo de investigación que estamos haciendo como parte de nuestro Observatorio del Español de los Estados Unidos, una sociedad sin ánimo de lucro. Parece oportuno concluir con una nota que vincule un elemento del paisaje, dos lingüísticos, la toponimia y la antroponimia, con el mundo medieval y con América, aunque nos pasemos un poco de los límites cronológicos, pero no culturales, del medioevo. En 1952, María Rosa Lida estableció la etimología de Patagonia, la parte más meridional de mi continente de adopción, a partir de un antropónimo, Patagón, que corresponde al nombre de un monstruo apresado por Primaleón en una de sus aventuras. Primaleón, como saben, es uno de los dos ciclos, uno es el de los Amadises, el otro es el de los Palmerines. El monstruo Patagón tenía cara de perro, y si bien los indígenas patagones, de gran estatura, no tenían esa cara, según la descripción de Pigafetta, cronista del viaje de Magallanes, no deja dudas respecto a la impresión que causaban su estatura junto con sus rostros y cabellos pintados. Es decir, eran personajes temibles. Pigafetta nos lo dice
aveva la fazza grande e dipinta intorno de rosso e intorno gli occhi de giallo, co cui cori dipinti in mezzo delle galte, li pochi capilli que aveva erano tinti de bianco. Es decir, que se teñían las mejillas, la cara, el cabello, y eso con la intención y el éxito de una imagen terrorífica. El Primaleón, publicado en 1512 y que pertenece, como he dicho, al ciclo de los Palmerines, fue un libro de extraordinario éxito entre 1512 y 1641. Siguiendo a Lida, podemos ampliar su escolio e insistir en que es relevante que los nombres de los dos territorios extremos de la América hispana vinculen con su paisaje nombres propios medievales, cada uno de una de las dos grandes series caballerescas. El meridional, Patagonia, del monstruo Patagón, del Primaleón, del ciclo del Palmerín de Oliva. El septentrional, California, la isla de las Amazonas Negras, de las Sergas de Esplandián, del ciclo de Amadís. En el momento de la conquista y los descubrimientos, la Edad Media peninsular se proyecta lingüísticamente sobre el paisaje de las Indias. Pero esa proyección lingüística, incluso en términos específicos como Dula o Tanda, llega todavía hoy, 2013, hasta las localidades de regantes del sur de San Antonio, en Texas. Es decir, tenemos una vía de investigación que nos ayuda a relacionar todos estos elementos lingüísticos, etnológicos, arqueológicos, históricos, para una mejor comprensión de la estructura social y lingüística de las comunidades hispanohablantes en el viejo y en el nuevo continente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, don Francisco. Si hay alguna cuestión, alguna pregunta, podemos dedicar 5 minutos. Oui, quisiera leer... Je n'ai pas bien entendu. Alors, est-ce que vous pouvez les répéter avec le microphone, s'il Est-ce que vous vous plaît? pouvez agrandir la photographie des distributeurs vaticanais? Parce que je n'ai pas pu lire le texte latin. Vamos a ver. Inserito scidulam quaeso ut faciundam cognoscas rationem. Bueno, algo más. Buenos días. Acaba de comentar que con sus graduados estaba abriendo una línea de investigación y que habían llegado a algunas conclusiones. ¿No nos las puede anticipar? No, porque todavía no he terminado de escribir el trabajo. Y va a ser publicado. Y va a ser publicado, sí. Vale. Supongo que lo publicaré en la Revista Iberoamericana de Lingüística que dirijo en Valladolid desde el año pasado. Muchas gracias. ¿Y la relación de todo esto con la exposición que nos hizo el año pasado sobre astronomía lingüística? ¿Cómo va eso? Sí, me han oído. Bueno, sí, Sí. No, sigo trabajando, seguimos trabajando, porque esta es una labor de equipo. Yo soy el etnolingüista del equipo, ¿no?, que está formado por mucha más gente. Seguimos trabajando, hemos seguido haciendo observaciones sobre los reflejos de las pinturas rupestres, los reflejos astronómicos en las pinturas rupestres, ¿no? Y tenemos algunos datos más sobre elecciones por supuesto, el paso en el que estamos en este momento es, una vez que hemos podido determinar la correlación astronómico-pictórica, tenemos que ir a la etnología para estudiar lo que se pueda conservar de las narraciones sobre los ritos en las descripciones etnológicas de los pueblos indígenas, que son, por un lado, claro, las muchas descripciones que tenemos desde la época de la conquista hasta las descripciones de los etnólogos mexicanos actuales
que son excelentes, ¿no? Es decir, que el trabajo arqueológico, etnológico de los mexicanos hoy en día es de primera categoría, y yo naturalmente se lo recalco siempre a mis colegas norteamericanos que no leen español, para hacerles ver que obviamente sin leer español es absolutamente imposible interpretar hoy en día la prehistoria de los Estados Unidos. Pero alguna ventaja teníamos que tener. ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo quisiera saber de don Francisco si después de todas estas investigaciones y dedicaciones puede decirse, por lo menos en algunos casos, que la palabra, el dar nombre a los objetos, sí, la palabra que da nombre a los objetos, puede considerarse también como un paisaje. Sí, claro, efectivamente. Es que yo pienso que eso forma parte del paisaje. Naturalmente, lo que está más de moda hoy en día y lo que más se desarrolla son los graffiti, ¿no? Todas estas cosas de los inmigrantes, los menús, no sé cuántos. Tengo una gran cantidad de material de eso también, ¿no? Pero eso me parece interesante, pero secundario, porque es sacar de contexto un fenómeno que se presenta sin relación con la historia de la lengua. Es decir, ese fenómeno se ha producido a lo largo de la historia de la lengua. Es decir, el hombre, uno de los elementos transformadores del paisaje es justamente la palabra. Y la palabra puede aparecer representada, es decir, con símbolos correspondientes, como en el letrero de un pueblo, o como en el menú que se cuelga en inglés y en español en la puerta de una taberna, o como el letrero en chino de un locutorio en Lavapiés, o en mi barrio madrileño de Cuatro Caminos, en donde se explican una serie de cosas a los usuarios chinos. Todo eso es así, pero obviamente también forma parte del paisaje lingüístico la elección de una determinada estructura, ¿no? ¿Por qué las ciudades tejanas fundadas por los españoles tienen una estructura urbanística diferente de las ciudades fundadas por los anglos? Es decir, eso está relacionado con la lengua. ¿Por qué los pueblos fundados por los españoles tienen una estructura de la plaza y de la iglesia de una determinada manera, y dentro de esa estructura originariamente romana los pueblos fundados por los polacos tienen una colocación de la iglesia y de los otros elementos centrales urbanísticos del pueblo diferente? Es decir, ahí sigue estando la continuidad del foro romano, pero la interpretación polaca es diferente de la interpretación hispana, aunque las dos sean mucho más parecidas que la interpretación anglo, que es simplemente a lo largo de la carretera o a lo largo de la vía férrea, que divide a las dos poblaciones, los que están en el lado correcto de la vía y los que están en el lado equivocado de la vía, que naturalmente son los hispanos, ¿no? En fin, todo eso tiene unas consecuencias importantísimas en la evolución del español del suroeste. Consecuencias que, si no se estudian de esa manera, no se comprenden. Es decir, ¿por qué el movimiento chicano nace en el lado equivocado, digamos, de acuerdo con esa terminología de la vía? Pues porque es el lugar del ferrocarril en donde viven los hispanos. El otro lado es donde viven los anglos. Entonces esto es así, y eso tiene consecuencias lingüísticas evidentes, por supuesto, e influencias de nuevo en la estructura. En fin, es un mundo muy apasionante. Yo me lo paso muy bien, que es de lo que se trata. Pues muchas gracias. Le pediríamos al profesor don Francisco que, aunque no continúe como profesor habitual del máster, quede asociado al mismo de alguna manera para dirigir o asesorar trabajos.